Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta Casa de la Cultura de Onda y bienvenidos al ciclo cultural y taurino Sorolla y los toros. Se trata de un ciclo organizado por la revista Aplausos, capitaneada por nuestro director, José Luis Benlloch, por mi compañero Jorge Casals. Y se trata de una iniciativa de la Consellería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana. Era de justicia en el año del centenario de la muerte de Sorolla reivindicar su faceta más taurina, quizá también su faceta más desconocida. Y desde Aplausos, desde la Generalitat, pues lo hemos querido hacer con estos actos. No es quizá Sorolla un pintor, lo que se entiende, taurino, pero lo que sí es cierto es que pintó el toreo de manera fabulosa, como toda su obra, ¿no? Lo hemos podido ver en los paneles a la entrada de este salón, lo hemos podido también ver en los folletos que están a la entrada. Tiene obras absolutamente magníficas y que demuestran que fue un auténtico conocedor del mundo del toro. Sorolla viajó al sitio donde tenía que viajar y al sitio donde se tenía que instruir para pintar el toreo. Fue a casa de los Miura, en este caso al Cortijo del Cuarto, que era donde estaban antes, donde pastaban antes los toros de Miura, no en la actual Zahariche, para pintar el cuadro del encierro, esa escena absolutamente campera, con los caballos, con los bueyes, con los jinetes, atravesando unas vías de tren de la estación de Los Merinales, que era la estación que cruzaba esa finca de los Miura. Fue también a la Maestranza a ver una corrida de toros para pintar el paseillo, ¿no? Para pintar el cuadro de los toreros. Se empapó de la luz de la Maestranza, se empapó de la arquitectura de la Maestranza también, y para los dos cuadros resulta muy curioso, y quizás es lo menos conocido, que tiene multitud de dibujos, de bocetos, de pruebas, de estudios, que son de una calidad, pues si no superior, igual a la obra final que podemos ver. Y se inspiró, claro, también en la Plaza de Toros de Valencia, ¿no? En su Valencia. Y ahí está el cuadro antes de la corrida, en ese patio de cuadrillas absolutamente magnífico, con el juego de luces, sombras y sobre todo la transmisión de ese momento de tensión, de incertidumbre que viven los toreros justamente antes de hacer el paseillo, y que luego nos lo podrán contar. Así que nada, decíamos que desde Aplausos hemos querido reivindicar esa faceta taurina de Sorolla, y ahora sí, de los pinceles de Sorolla a la realidad de la actualidad, voy a dar paso a los protagonistas de la segunda parte del acto: el ganadero Zacarías Moreno, empresario Alberto Ramírez, matador de toros Paco Ramos y mi compañero Jorge Casals. Así que cuando queráis, agradeciendo la presencia de las autoridades y de todos ustedes, muchísimas gracias por la atención, y cuando queráis el escenario es vuestro. Buenas vesprada, buenas tardes. Bienvenidos a este acto de Sorolla y los toros. Gracias al Ayuntamiento de Onda por su colaboración para que este acto sea una realidad. Así que, aprovechando el año Sorolla, como bien ha explicado mi compañero José Ignacio, vamos a hablar de toros. Y queríamos hablar de toros y hacerlo con caras nuevas del toreo, con tres pilares también fundamentales: el ganadero, el empresario y el torero. No podía ser otro torero que Paco Ramos, estando en Onda. Así que vamos a hablar un poco de Sorolla y de los toros. Y al principio, cómo no, preguntarles a todos ellos, antes que nada, antes de pasar de lleno en la tertulia, hablar un poco de Sorolla. Empiezo, si acaso, por el ganadero, por Zacarías Moreno, que agradecer su presencia, que hoy viene exclusivamente de Madrid para estar con nosotros y hablar de toros. Zacarías, hemos visto en el vídeo Miura, una ganadería emblemática, cómo Sorolla se fue allí, al Cortijo del Cuarto, para inspirarse en ese cuadro que fue el encierro. Miura habla de los cabestros, de los caballos, de los toros, pero sobre todo habla de lo importante que han sido en aquella época y ahora también para ellos los bueyes y los caballos. En tu caso, ¿siguen siendo importantes los bueyes y caballos
o no tanto, o el manejo es distinto en tu ganadería a lo que se hacía entonces o a lo que se sigue haciendo en Miura? Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación que habéis tenido el gesto de hacerme. Me motiva mucho venir a este gran pueblo, donde yo creo que es uno de los pueblos principales de los festejos populares, y muy agradecido a todos ustedes. Bueno, pues Jorge, a tu pregunta, pues yo soy muy tradicionalista y a lo mejor pues intento hacerlo lo más posible y lo más parecido a la antigua usanza, ¿no? Lo que pasa es que hay motivos en la sociedad donde te dice que tienes que cambiar algunos valores. Pues, por ejemplo, antes habría muchos vaqueros, muchos mayorales, donde todos perfectamente montaban a caballo y no había ningún problema. Ahora a lo mejor en la casa, pues a lo mejor tenemos 2 o 3 personas que sí montan, pero los otros no montan a caballo como deben de estar para estar delante de un toro, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos esas faenas de campo, cuando hay que correr a los toros, cuando hay que apartar, pues utilizar a la gente que verdaderamente está implicada en este tema, y hacerlo, por supuesto, con los bueyes. No siempre se consigue, porque muchas veces lo rápido que tienes que ser en las gestiones de toda alguna ganadería, pues a veces no te puedes parar tranquilamente bueno, vamos a tener esta paciencia con los bueyes y con los caballos, hay que tener mucha paciencia, y tiras a lo mejor por la calle del medio, venga, vamos a encerrar todo y a separar una cosa de otra, que lo tenemos que hacer en media hora, 1 hora, que dentro de un ratito está aquí el camión y hay que traer una corrida para nuestro amigo de Castellón, que por cierto, a ver si me contratas un día, ¿eh? Y bueno, pues entonces hay que hacerlo rápido. Pero nosotros intentamos siempre hacerlo como es típico, con los caballos y los bueyes, son fundamentales para nuestra ganadería. Es más quizá por romanticismo, ¿no? Por lo que dices, utilizar el caballo y el buey. Bueno, no exactamente por romanticismo, tiene sus puntos muy buenos y muy viables. Por ejemplo, nosotros ayer estuvimos corriendo las corridas de toros que tenemos este año, y había 2 o 3 animales pues que no estaban en condiciones para hacer ese ejercicio, pues porque se habían pegado entre ellos, estaban un poco cojos, y entonces con los caballos perfectamente los apartas y tal. Pero bueno, ayer concretamente teníamos todo el tiempo del mundo, toda la paciencia del mundo, y lo utilizamos siempre que podemos, lo utilizamos los bueyes y los caballos, sí. Lo que no van en tu ganadería, y en muchas son vestidos de corto, como la época de Sorolla. No, eso sobre todo en la zona de Madrid bueno, me gustaría vestirnos todos de corto y toda esta faceta, ¿no? Pero la realidad del trabajo es distinta, y aquí hay que hacerlo lo mejor posible y lo más rápido que podamos, claro. Alberto Ramírez, se te ha presentado como empresario, gerente de la Plaza de Toros de Castellón, pero no hay que olvidarse que eres matador de toros. Y tú has estado muchísimas veces en ese patio de cuadrillas que también pintó Sorolla de la Plaza de Toros de Valencia, ¿no? Decía antes Chavalo que se transmite ese vapor de miedo, muchas sensaciones se viven en ese patio de cuadrillas. Tú, cuando eras matador de toro, ¿cómo lo vivías esos momentos previos a hacer el paseillo? Bueno, primeramente, buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. Pues Valencia es una plaza, una plaza de primera, es una plaza muy importante, con la responsabilidad y sobre todo con el miedo, ¿no?, que tú estabas diciendo que se pasa. Pero cuando uno ve, he tenido la gran fortuna de, como te dices, de torear muchas tardes en Valencia, algunas en Fallas y otras en julio. Y si yo tuviera algo que sacar de ese cuadro, y que siempre destacan de Sorolla, es la luz. Y la luz de ese cuadro, yo apostaría porque es julio. Porque en Fallas es evidente, ¿no? Es marzo, el sol siempre está cayendo y la luz siempre es mucho más rojiza, ¿no? Siempre es un poquito más ocre. Y sobre todo se ve en ese cuadro en el público, ¿no? El público se ve muy vivo, es una luz muy blanca. Yo apostaría porque es julio, ¿no? Pero vamos, no quita, el miedo es el mismo, ¿eh? en Fallas que en julio, sin duda. Es un dato que nadie nos había aportado, ¿no? Que ese cuadro se podría haber hecho en julio, ¿no? Además, que en aquella época era la feria más importante, claro. Sin duda, sin duda. Y eso es otro de los temas, ¿no? Antes efectivamente la feria importante era la de julio, la de Fallas, pues a lo mejor había algún espectáculo y ya está, pero la temporada en verdad empezaba en Castellón, ahora muchas veces empieza en Fallas, pero efectivamente la importancia de julio queda bien reflejada, ¿no?, en ese cuadro. Paco Ramos, también matador de toros, hoy ha sido quizá el año de su vida, triunfador en Castellón, con esa puerta grande, con los toros de Victorino Martín, y triunfador de la Feria de Julio de Valencia, con ese impacto, ¿no?, que fue la faena al toro del Parralejo. También tu paso por Madrid, que sin ser exitoso,
pues dio un toque de atención también a los profesionales y a los medios de comunicación de que Paco Ramos es un torero importante. Bueno, no sé si el mejor año de tu vida, pero uno de ellos, ¿no? Bueno, es un año un poquito mejor que el año anterior, lo diría yo. Me hubiera gustado muchísimo más, obviamente, haber salido a hombros en Valencia, que en Madrid hubiera pasado algo más y torear algo más, ¿no? Pero yo que estoy acostumbrado a torear una tarde al año o ninguna, pues torear 3 en plazas de primera, 2 y una en Castellón, que es de segunda, pues bueno, es un pasito más en mi carrera que poquito a poco voy escalando pues, escalones, subiendo escalones y bueno, esperemos que el año que viene sea un poquito mejor. Quiero preguntar también por Sorolla, ¿no? Por ese cuadro, igual que Alberto, esa gran obra de arte que pinta el pintor valenciano. ¿Qué se siente en ese patio de cuadrillas antes de salir al ruedo? Bueno, mucho miedo, ¿no? Y responsabilidad sobre todo yo, que es mi caso, que cuando me juego mucho de mi futuro, ¿no? Y se pasa tremendamente un miedo y una incertidumbre a saber qué vas a ser capaz de hacer o lo que va a salir del ruedo, ¿no? Alberto lo ha dicho y la verdad que en los patios de cuadrillas el miedo está muy palpable y los cuadros de Sorolla no lo había visto ni me había fijado, pero la verdad que son muy expresivos en ese aspecto. Alberto, conoces perfectamente la carrera de Paco Ramos en Castellón, en la Plaza de Toros. Habéis apostado por él durante varias temporadas consecutivas. Habéis sido el empujón que le hacía falta a Paco Ramos y además en una feria importante porque es a principio de temporada, que es cuando más falta hacen los triunfos, ¿no? ¿Qué le dirías a Paco? ¿Qué consejos tienes para él? Sobre todo desde tu parte de empresario como también desde tu parte de matador de toros, de compañero. Eso de dar consejos es muy arriesgado, pero a mí me gustaría, y se lo he dicho a Paco muchas veces, Paco tiene mucho mérito. Lo que ha hecho Paco en Perú, yo creo que pocas figuras del toreo se hubiesen atrevido a hacer lo que Paco ha hecho y cómo lo ha hecho. Irse con una mano delante y otra detrás, a torear donde haya sido, lo que ha sido, y no cansarse y no aburrirse. Paco tiene mucho mérito. Nosotros hemos podido apostar desde una plaza de segunda, que es Castellón, pero sí que es verdad que es una muy buena fecha para él, por si pasa algo, pero él se lo ha ganado siempre. O sea, nosotros nos hemos limitado a ponerlo, pero el que se lo ha ganado el ruedo es él, y desde luego me atrevo a decir que el año que viene va a estar en Castellón otra vez, pero porque él se lo ha ganado. Consejos pocos, Paco, yo qué te voy a decir. Con lo que has dicho está bien. Bastante tienes con hacer lo que hace. Bueno, le acabas de dar una alegría, que es que evidentemente puede estar en la Magdalena próxima, pero se lo ha ganado, ¿no? Debe estarlo. No sé si las contrataciones en estos tiempos todavía se han empezado a hablar. Alberto, ¿cómo es Paco? ¿Estás en la Magdalena? Bueno, Paco le llamo yo siempre personalmente. Y bueno, algún susto que otro me ha pegado. Más de un susto me ha pegado. Sí, algún sustito le he pegado. Pero bueno, prefiero como decía Pepe Limeño, que era muy amigo de la casa, siempre decía de estos sustos muchos, ¿no? Querrá decir que durante muchos años va a estar ahí. Ojalá. ¿Cómo es cuando te llama Alberto? ¿Enero? ¿Febrero? Pues como he dicho, ¿no? Que te asustas un poco, ¿no? Por lo menos te pones nervioso, ¿no? A la vez que contento porque uno sueña siempre en estar en la feria de tu tierra y lo necesita. En mi caso lo necesito. Siempre que veo, porque a veces no lo puedo, estoy trabajando y no le cojo el teléfono, porque cuando leo y digo Alberto Ramírez, digo, ay Dios mío, ya está aquí. Y felizmente, pues bueno, este último año estamos toreando en Castellón y ojalá pues este año salga con la cosa pues un poquito mejor que el pasado. Cuando no me lo coge digo, no quiere torear. Pero tarda un poco, ¿eh? Alberto, tú en tu carrera has tenido momentos importantes de novillero, pues también tuviste una alternativa de lujo aquí en Castellón, triunfos en Madrid, hay que destacarlos también, aquella beneficencia, por ejemplo, y luego también tuviste momentos complicados como Paco Ramos, ¿no? Sí, a lo largo de la carrera de un torero, a ver, salvo contadas excepciones, gente que toma la alternativa y se pone en figura en un año que bueno, yo conozco 2 casos, que es el Juli y Roca Rey, no conozco más, pero es verdad que todos atravesamos baches, unos, bueno, de los baches se sale, otras veces pues no se sale, pero bueno, yo he tenido la fortuna y el privilegio de poder torear
bastante, en plazas muy importantes, te diría que todas las plazas del mundo en las que he podido hacer el paseillo, y es que he sido un privilegiado, no puedo decir otra cosa. ¿Por qué decidiste no cortarte la coleta, pero retirarte de los ruedos? Muy sencillo, porque se acabó la ilusión. O sea, yo me jugaba la vida por ilusión, no por dinero. Por dinero me dedicaba a otras cosas. Aquí uno se juega la vida, se la juega de verdad. La sangre nuestra es de verdad, no es eso que se ve en la tele o cosas. No, esta es de verdad. Y luego pues uno tiene que tener la sangre fría o la honradez de mirarse al espejo y decir, bueno, pues hasta aquí, o soy capaz de seguir, no soy capaz de seguir. Y llegó un momento que yo no tenía ilusión de seguir. Y así fui consecuente conmigo mismo. Y no me he arrepentido ni un segundo de mi vida. No es fácil tomar una decisión así. No, yo creo que hay que ser igual de hombre para llegar como para irse, en el momento en que uno cree que debe irse. Paco, ¿a ti se te ha pasado por la cabeza en esos momentos tan duros en el que no te llaman, no te anuncian? Ha habido momentos, ¿no? Ha habido un tiempo que, sobre todo antes de estar en Perú, cuando no viajaba todavía a Perú, sí que hubo unos pocos años que no toreaba prácticamente nada en todo el año, lo menos 3 años o 4 creo que fueron, y la verdad que sí se pasaba por la cabeza ¿por qué tanto tumbo? ¿Por qué estar tanto tiempo por allí dando vueltas? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero bueno, creo que valió la pena. Conocí ese país y ese país me devolvió la ilusión y ver cosas conocer cosas que no conocía y sobre todo sentirme torero y poderme vestir de torero a menudo. Pero bueno, aquello es otro nivel, ¿no? Alberto, tú tenías que ser torero sí o sí. Tú venías tu padre también fue matador de toros, aunque él te dijo, Alberto, hay que estudiar, y tú estudiaste. Sí, me hinché de estudiar. No había otra. Si quería, era un pacto, no escrito, pero había un pacto, era si tú cuando termines la carrera, lo que te dé la gana. Te ayudaré o no, pero tú haz lo que te dé la gana cuando termines, y así fue, ¿no? Pues me licencié en económicas y a partir de ahí, pues bueno, intenté y cuando me di cuenta era matador de toros. ¿Le darías ese consejo a todos los chavales que quieren ser toreros? A todos, no dejaría ni uno. Yo sé que esto es muy bonito cuando las cosas salen bien, pero es muy duro cuando las cosas no salen bien. Y uno tiene que imaginarse qué pasas el día después que ya has dejado de torear, con qué te ganas la vida. Tienes que tener algo para poderte ganar la vida. Y me parece que independientemente de que unos tengan más fortuna, tengas otras, en esta profesión puede pasar cualquier cosa. Y tienes que tener un plan B. Y ese plan B, qué mejor que unos estudios, que una educación. Es el legado que va a dejar mi padre, sin duda, ese. Bueno, Zacarías, la parte taurina de Castellón, la dureza, y bueno, también demuestran que en Castellón se puede ser torero, ¿no? También tenemos aquí ganaderías, es una provincia muy taurina. Pero bueno, ha dicho algo muy importante Alberto Ramírez, que es la ilusión. Para ti la ilusión también es fundamental para ser ganadero, ¿no? Yo creo que totalmente, Alberto, lo que está diciendo tienen un valor impresionante, esa ilusión cuando se empieza y nosotros no nos engañamos, totalmente los ganaderos. Gracias a esa ilusión que tienen los toreros, nosotros podemos seguir circulando, si no esto no era viable. O sea, aquí hay un tema que son toreros, es público, es ganadero, que sin esas 3 partes era imposible esto mantenerse. Pero sobre todo yo les admiro a los matadores de toros, cualquier persona que se pone delante del toro seriamente, y les admiro totalmente ese valor, esa ilusión, a cambio muchas veces, lo que decía Alberto, a cambio de nada, sino de la ilusión, porque posiblemente, como él lo ha definido claramente, si quisiera ganar dinero hay otras posibilidades en otros temas de la sociedad que lo ganaría más deprisa y incluso sufriendo bastante menos, porque aquí el toro es verdad, aquí mata y no es sangre de un teatro, de que está pintada tal, aquí de verdad el toro mata. En tu caso también hay mucha ilusión, porque tú lo que quieres ser es una figura de los ganaderos, evidentemente, y en esa lucha estás. Bueno, yo, por supuesto, quiero estar arriba lo que pueda, los años, no sé, lo que Dios me dará en esta vida, quiero luchar por ello. Es verdad que yo también quise ser torero, soy conocedor totalmente de lo que se sufre. Yo tuve algo parecido, como ha dicho Alberto. Yo a mi padre no le quise hacer caso al principio y luego me di cuenta que tenía toda la razón del mundo, se lo agradezco.
y realmente tienes que llegar arriba como puedas. Al principio dices, yo cuando era ganadero, o sea, perdón, cuando quise ser torero, en una de mis rabietas dije, pues si no soy torero, algún día seré ganadero. Un niño con 17 años, 16, 17 años, que dijese eso es de locos. Se me fue esa idea, ¿no? Pero bueno, luego las circunstancias de la vida vino y yo lo tenía ese conocer marcado. Y bueno, llevo ya 20 o 25 años en el tema y quiero soy un apasionado de esto y quiero llegar, no es la palabra arriba del todo, porque esa palabra no me gusta a mí, sino pues que esté un poco, que la ganadería de Zacarías Moreno dé confianza a las empresas, a los toreros, que es símbolo y sello de calidad. Eso es lo que quiero lo que quiero tener. ¿Lo conseguiré o no? Bueno, estamos en ese camino. Primero has tenido que triunfar en la vida, en tus negocios, en tu empresa, para poder ser ganadero. No ha sido fácil. Sí, totalmente. O sea, aquí nadie regala a los toreros cuando se ponen delante, son figuras o menos figuras, tal. Nadie les regala nada. Y yo primero tuve que marcarme mi situación social, mi situación laboral, empresarial. Y luego fue cuando ya decidí esto. Pero os puedo decir que posiblemente sufro más con la ganadería que con la propia empresa. O sea, a mí esto que me decían a veces, oye, es cuando llegues y te lo toreen no sé quién y no sé cuántos, no voy a mencionar a nadie, va a ser una balsa de aceite, todo lo contrario. O sea, hay una fotografía por ahí en internet mía donde está en una corrida de Morante y donde estoy yo así y me hace una fotografía el de turno y me saca por internet las preocupaciones de un ganadero y me identifiqué totalmente, si era yo, y estaba que no me entraba la saliva. O sea, es que yo de verdad este año me indultan un toro en Palencia y mi gratitud a la gente y mi compromiso y mi ilusión fue comer una hamburguesa en un sitio ahí y tirar para Bayona, que a los 2 días lidiaba. Ya no pude disfrutarlo, o sea, vas a sufrir a la plaza. Y como no vayas a sufrir, los toreros o los ganaderos, te comes un colín. O sea, cuando vas de sobrado en estas cosas, es que pegas un petardo de muy señor mío. Entonces, yo creo que esta profesión es sufrir y luego sufrir también. O sea, que bueno. Ser ganadero, Zacarías, no es fácil, no es, bueno, yo puedo comprarme una finca, puedo comprar una punta de vacas de la ganadería que a mí me gusta y ya soy ganadero, para nada. Nada, eso en absoluto, o sea, aquí no hay ganadería, sino hay ganaderos. O sea, yo hablo con muchos compañeros y las formas de embestir a aquel toro, no sé qué, pues fíjate cómo se pasa, cómo se mueve. Bueno, pues a mí eso no me motiva. Que se pase y que se mueve y que vaya al caballo es lo más fácil del mundo. Eso es lo más fácil, lo que aquí tienes que tener un montón de matices donde puedes crear algo para que los matadores de toros aquello lo hagan para llegar al público y que el público se emocione, el torero corte las 2 orejas y nosotros los ganaderos tenemos que estar siempre tapados y en la trastienda. El éxito son de ellos totalmente, o sea que esto es difícil, no hay ganadería, sino hay ganaderos y de hecho del mismo tronco que sale, por ejemplo, lo de Juan Pedro, pues fíjate las cantidades de diferencia que hay de unas ganaderías a otros, de tamaños, morfológicamente, de todo, o sea que esto es un mundo. Tu toro ya tiene cierta identidad propia, pero tú te fuiste a 2 ganaderías importantes a elegir, ¿no?, lo que querías, que era Daniel Ruiz y Garcigrande. Prácticamente esas son las 2 bases de tu ganadería, ¿no? Bueno, yo realmente yo siempre, Domingo Hernández y yo siempre lo decíamos, él sobre todo de mí, porque era mayor que yo era su hermano pequeño. He estado con Domingo toda la vida con él, para arriba, para abajo. Y yo antes yo nunca compré a Domingo, o sea, yo nunca compré, Domingo me lo regaló lo que tengo, o sea, hay que ser honesto y no compré, sí compré a Daniel, 2 camadas, pero anteriormente yo empecé con el Ventorrillo. Y aquello, mi gran palo, porque yo empecé además con novilladas sin caballos, yo vengo de abajo también, novilladas sin caballos, luego se me daba bien, luego yo estaba acomodado allí y digo, ¿para qué quiero pegar un salto a novilladas con caballos si yo me lo paso bien en esto? Bueno, pues al final tus amigos todos te empujan un poco para adelante. Y eso mismo me ha pasado ahora con las corridas de toros, ¿no? Pero te acomodas en un escalón de estos y bueno, pues entonces me pasó algo parecido. Mi antigüedad que la cogí en las ventas en el año 2011, un 5 de junio, si no recuerdo mal, el año seguro el 11, bueno. Pues yo iba con el pecho por adelante y me pegaron un batacazo
que me dijeron, ven para acá que te vamos a pasar la factura de todo esto. Me cogí tan berrinche posiblemente debido a ese medio fracaso, que para mí fue un fracaso. Pero bueno, otros los dijeron, vosotros me tratasteis muy bien, por cierto, en esa novillada. Me tratasteis mejor de lo que yo me merecía, eso por supuesto, sí. Pero ahí fue quizás donde yo dije, vamos a ver, aquí o estás de verdad o aquí no se puede jugar a esto. Aquí yo tengo que venir y puntuar y hacerles un toro, un novillo, lo que fuese, algo para que ellos puedan triunfar. Y ellos, si no tienen una materia que es el toro, imposible que puedan triunfar. Entonces hay que hacer algo para que triunfando ellos, el público se divierta y todos vamos en la misma dirección. Eso te quería decir, que muchas veces nos preocupamos mucho de los toreros, pero hay que acordarse del público, de lo que quiere el público. Totalmente, el ganadero, una de las visiones que tenemos que tener es saber lo que piensa el público. O sea, todo esto evoluciona, o yo lo veo así por lo menos, unas veces muy rápido y otras menos rápidas, ¿no? Pero todo evoluciona. Entonces tú si ves que, siendo coherente, que el público les vaya gustando un toro con más movilidad, pero al mismo tiempo con mucha clase y no sé qué y no sé cuánto, un montón de matices, pues nos tenemos que ir los toreros y los ganaderos acoplando a lo que el público le gusta, que al final vivimos nosotros gracias al público, eso está claro. Bueno, ahora estás en un momento, yo creo que dulce, ¿no? Hablabas de las novilladas, tú tuviste y sigues teniendo mucho cartel en las novilladas picadas, con éxitos deslumbrantes. La pandemia marcó un punto y aparte en tu trayectoria, empezaste a lidiar corridas de toros y te diste cuenta de que sí, de que podías lidiar corridas importantes y que tenías un hueco ahí. Bueno, darte cuenta, esto nunca te das cuenta, porque lo que hoy puede ser bueno, mañana pegas el petardo del siglo, ¿no? Pero bueno, estamos en ese camino. Yo la verdad es que con las novilladas picadas tuve gran suerte. Valencia, ya cada vez que yo estuve viniendo a Valencia, por lo menos 4 o 5 años, y aquello se daba un tándem muy bueno, triunfando los toreros, saliendo por la puerta grande, alguna vuelta al ruedo de los toros. Luego otro talismán que era mío era Santander, Gijón, bueno, pues allí estábamos. Ahora también estoy muy definido y lo que ya me tengo que salir de un sitio o salirme de otro. Me dedico a las novilladas o me dedico a las corridas de toros. No puedes estar jugando a dos bandas porque eso es imposible y es lógico. Yo a Valencia, por ejemplo, te digo a Valencia que hemos ido, yo antes traía lo mejor que yo quería lo más bonito hecho para Valencia. Ahora, si traigo lo más bonito hecho en novilladas, pues va a ser una corrida bonita que me voy a quitar al año siguiente. Con lo cual, pues vamos a ver, o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra. Y claro, a un Valencia, a un Castellón, por ejemplo, que estamos aquí en Castellón, tal, no puedes venir con una novillada fea, porque hoy morfológicamente es una de las cosas, uno de los hándicaps míos que tengo, el crear un toro bonito. Y primero que esté bien, que a los toreros nos guste, que no quiere decir que sea paletón, que sea, no, un toro serio, un toro de Sevilla, un toro de tal, un toro valenciano tal, pero un toro bonito de verdad. Y a partir de ahí es cuando se pueden hacer los mimbres del cesto. Aquí tienes al gerente de la Plaza de Toros de Castellón. Ya se lo he dicho, que aquí estoy dispuesto a venir cuando quiera y yo tengo mucha suerte en estas zonas, ¿eh? Yo en Alicante el año pasado, llevo 2 años lidiando en Alicante una novillada cada año. Y en los 2 años han salido, no recuerdo ahora mismo si 1 o 2 por la puerta grande, el primer año, el segundo también, y los 2 años con vueltas al ruedo de los novillos, o sea que bueno, pues ahí nos vamos defendiendo. De Valencia, te falta Castellón. Claro, me falta Castellón, ya me falta Castellón. Y de Castellón no voy a poder subir para arriba, porque desgraciadamente en Barcelona ya no hay, o sea. No hay. Todo saldrá, todo saldrá. Alberto, no sé si habéis tenido la oportunidad o conocéis la ganadería de Zacarías Moreno, lo que sí que está claro es que está hecha con 2 sangres importantísimas, como es la de Domingo Hernández. Sí, además, para mí los ganaderos son los grandes héroes de los últimos años, de todo lo que han soportado y lo que están soportando, lo que aguantaron con la pandemia. Y luego hay una cosa muy importante que ha dicho Zacarías, que para mí ellos tienen que ser unos visionarios, ¿no? Cuando tienen que anticiparse a los gustos del público y tienen que fabricar años antes lo que el público va a demandar. Esto no es prueba y error. Aquí, cuando tú metes un toro nuevo o metes unas vacas nuevas, vas a ver dentro de como mínimo 2 años en los productos. Y si quieres probarlo de verdad, por lo mínimo 3 o 4. Entonces, si metes la pata, te vas a dar cuenta 4 años después si has metido la pata. A mí me parece que es un trabajo genético extraordinario, me parece apasionante lo que hacen, tienen muchísimo mérito. Y sí conocía, hombre. ¿Quién no lo va a conocer? A buena leche. ¿Quién no lo va a conocer? Pero efectivamente, hombre, de donde viene también
son dos grandes ganaderos, dos grandes apasionados, dos hombres que se han hecho a sí mismos en el tema del toro. Evidentemente tenían otros negocios, pero que han creado una línea a seguir. Y una línea brava, que no se equivoque nadie con esto. O sea, son dos ganaderías que matan las figuras, pero dos ganaderías bravas. Aquí el toro cada vez se arrea más y lo están haciendo francamente bien para el espectáculo, que al final es lo que buscamos todos, que es que la gente se divierta. Decías que el ganadero tiene que ser un visionario, el empresario también tiene que ser un visionario. Sí, pero bueno, nosotros ya jugamos, tenemos antecedentes o precedentes, que es ver qué ha pasado el año anterior. Tienes que ver, oye, los chavales sí que los ves de un año a otro. Aquí nosotros hicimos una apuesta, hicimos un mano a mano con López Simón y Rocarrey, recién alternativado, y todavía nadie que conocía, no eran ninguno grandes nombres, ¿no? Y aquí llegaron y triunfaron. Nos pasó igual con Tomás Rufo. Tomás Rufo llegó y cortó 4 orejas aquí. O sea, evidentemente lo que tenemos que ser es conscientes de qué es lo que está pasando en la temporada, y tener la capacidad, y a veces el arrojo de apostar por jóvenes acompañados con figuras para que puedan tener esa posibilidad, ¿no? Y luego a veces aciertas, otras veces no. Tu trabajo taurino se limita única y exclusivamente a Castellón. ¿No hay más aspiraciones? No, ninguna. Ninguna, más lo he dicho siempre. Yo llegué también prácticamente de casualidad. Yo me retiré en 2004 y en 2014 me llamó Toño Matilla y me dijo: Alberto, me gustaría que me echaras una mano en levantar esta plaza, que por circunstancias no estaba en el mejor momento. Y me dice, y me gustaría que tú fueras la persona que estuviera al frente con esto. Bueno, estuvimos hablando, me convenció de su proyecto, y un poquito también era un poquito cerrar el círculo de mi familia, ¿no? O sea, mi padre había sido gerente con la empresa Jardón, la Plaza de Toros de Madrid, y bueno, 40 años después, pues surgía la posibilidad de cerrar ese círculo, ¿no? Y al final, bueno, pues ese paso di. No tengo más aspiración. En Castellón estoy muy bien, estoy muy cómodo. Ya son casi 10 años, ¿no? Como gerente de la Plaza de Toros de Castellón, Alberto. ¿Con qué te quedas? ¿Con tu etapa de matador de toros? ¿Con tu etapa como gerente, como empresario? Con todo, no puedo negar cualquier cosa. En las dos facetas, pues he sufrido mucho, pero también he disfrutado mucho. No tiene nada que ver. Es un poquito comparado a lo que decía Zacarías, ¿no? Cuando uno está cuando uno está delante del toro, está delante del toro. O sea, y para bien o para mal, depende de ti. Eres más capaz, menos capaz, habrá días que estás mejor, otras veces que estás peor, pero depende de ti. Cuando estás en un burladero, lo que pasa ahí no depende de ti. Zacarías, por supuesto, sufre mucho porque, bueno, ese es su producto, y ese es por lo que él se ilusiona y tiene una responsabilidad tremenda, que aquello salga bien, que no pase nada, que la gente se divierta, tiene una responsabilidad tremenda. Pero nosotros también, porque al final, y sobre todo aquí en Castellón, a quien se gira no es a Toño Matilla, se giran a Alberto Ramírez. Si le van a pegar un pitido, me lo pegan a mí. Pero bueno, eso va en el cargo. Entonces, pues bien, convivo bien con ese cargo. Durante todos estos años que has estado retirado de los ruedos, Alberto, ¿no se te ha despertado ese gusanillo de decir, me gustaría otra vez probar? No, nunca. Como he dicho antes, no me he arrepentido ni un segundo. Yo siempre cuento la misma historia, pero es que es real. Yo no he cogido un capote ni una muleta ni para trasladarlo de estantería. O sea, en 2004 se quedó en un sitio y sigue estando ahí. No tengo ninguna necesidad. No. Y antes que micrófono cerrado lo estábamos hablando. A mí pedirle a un ganadero una vaca, para mí, me duele el alma. Si yo no la necesito, lo necesita un chaval que quiere ser torero. Otra cosa es que un día estemos ahí y digan, bueno, pues, oye, pégale 2 capotazos. Pego 2 capotazos, pero es que no tengo necesidad. Y sobre todo, es que no le quiero quitar un muletazo a una vaca que la merezca un niño. ¿Y tus hijos? Bien, gracias. ¿No cogen el capotito ese que dejó su padre en la estantería? No, hermano, no. El mayor, bueno, pues es adolescente, ya le gustan otras cosas. Y el pequeño sí es muy aficionado, le gusta mucho, pero como él dice de manera muy sensata, tiene mucho miedo. Paco, paso contigo. Se presenta un año importantísimo, ¿no? Como ha dicho Alberto, tienes que estar en Castellón y ahí de nuevo hay que demostrar que Paco Ramos es un torero válido para cualquier tipo de ganaderías y cualquier tipo de carteles. Bueno, sí, ojalá sea el año que tú dices, ¿no? Empezaremos, creo que bien, ojalá seamos capaces de estar al nivel que creo que puedo estar, y ojalá pues tenga la posibilidad de torear mucho más en otras plazas para de una manera u otra abrirme paso.
Yo lo tengo clarísimo que está todo muy difícil, que está lo que es el sector de taurino muy cerrado si no das un golpe fuerte en la mesa, y tiene que ser una plaza muy importante para que los empresarios te atiendan y te puedas ganar ese puesto que está tan difícil. Pero bueno, por eso yo tengo esa ilusión, que creo que todavía la gente no ha visto la clase de lo que soy, poquito a poco voy demostrando cosas, pero creo que puedo demostrar muchas cosas más. Acostumbrado a la dureza del Perú, con todas las ganaderías que hay ahí, que no existe selección ninguna, vienes aquí a España y matas Adolfos, Victorinos, Miura, te preparas para esa corrida de Miura de Valencia, que imagino que un torero cambia el chip cuando tiene que matar 2 toros de Miura, y de repente te sale un sobrero del Parralejo con una clase superior. ¿Cómo es capaz en esos momentos de adaptarte a esa embestida, de cambiar el chip, de saber que ibas a matar una de Miura y que matas un superclase como el del Parralejo? Bueno, fue un milagro, fue una suerte que me pasara eso, pero sí es verdad que cuando el toro que se echó para atrás, yo cuando lo paré ya vi que el toro no iba a tener poder para poder crear algo, y realmente lo tiramos, ¿no? Porque no quería nada más que se fuera para adentro, porque sabía que había uno del Paralejo que no sabía ni cómo era, que a poquito que me ayudara me iba a dar más posibilidades que el que tenía en el ruedo. Y bueno, salió ese toro. ¿Cómo se torea? Pues hacía pues no sé cuántos años que no toreaba un toro con esa bondad, creo que a lo mejor 12 o 13 años que no toreaba un toro más o menos a mi gusto, que luego tampoco lo toreaba a tu gusto, porque son momentos que pasan tan rápido, y los nervios están tan a flor de piel, la tensión que uno tiene por tener que triunfar sí o sí. Lo toreé, bien o mal, pero lo toreé, no sé, hubieran faltado muchísimas cosas, a lo mejor hacer otras muchísimas cosas que soy capaz de hacer, pero en ese momento todo salió lo que me salía de dentro, y obviamente creo que podía haber hecho otras cosas para agradar más. Quería preguntarte también, antes ha hablado Zacarías del toro de Garcigrande, de Domingo Hernández. Dicen los toreros que es un toro muy exigente, que quizá tiene unos detalles que el aficionado no puede captar. No sé si vosotros compartís esa opinión de que el toro de Garcigrande, Domingo Hernández, es exigente, tanto como se habla. Hombre, yo no toreo nunca, pero obviamente escuchas lo que hablan los profesionales que están a nivel alto, pues que son ganaderías muy encastadas, y obviamente de salida ponen a los toreros en apuros por características, no sé, dicen que se mueven distintos, que tienen unas embestidas a veces no tan francas, y lo que sí es verdad que luego la muleta embiste mucho y más que otra clase de encaste, ¿no? Pero sí, en los primeros tercios son toros que bastantes profesionales ponen bastantes pegas, creo. Alberto, no sé si llegaste a torear alguna vez. Sí, en un terreno que era muy suyo, era de novilladas, era Cantalejo. ¿Recuerdas tú, Zacarías? Era muy de Domingo Hernández. Sí, bueno, cambia mucho el toro desde que yo lo toreé ahora, ¿no? Yo creo que hay una persona fundamental en esa ganadería que se llama el Juli, y el Juli pues le exige a los toros lo que se acaba de retirar, pero lamentablemente, pero bueno, le exigía a los toros todo lo que su poder que él tenía, ¿no? Y Justo ha sido capaz de darle al Juli eso, lo que él quería, ¿no? Entonces, para que un toro saque lo que el Juli le exigía a los toros, el toro tiene que ser muy feroz, muy resistente, tiene una embestida muy de verdad, muy hasta el final. No te puedes equivocar. Yo veo a toros de Justo en estos momentos que como te equivoques vas a pasar miedo, ¿eh? Por muy buena ganadería que se diga de si es de las figuras o no de las figuras, cuidado, cuidado. Esos toros descubren muchas cosas, ¿eh? Zacarías, tan importante ha sido la figura del Juli en la ganadería de Garcigrande, de Domingo Hernández. Bueno, ha sido importantísimo, sí, pero bueno, os recuerdo que anteriormente al Juli estuvo Joselito, estuvo Jesulín, estuvo una serie de toreros que, bueno, cuando el Juli ha sido fundamental, pero ese Joselito, por ejemplo, también fue fundamental, y Jesulín en sus primeros años toreaba todo lo de Garcigrande. Esto es una evolución. Es cierto que el toro que ha creado Justo la familia Hernández
pues es un toro como lo definía Alberto totalmente, y no te puedes equivocar en lo más mínimo. Posiblemente hace un tercio de capote, banderilla, que te corta, no sé qué, no sé cuántos, que eso hay que saber cómo funciona aquello, pues para luego tener el resultado en la muleta y echar auténticos toros craft. De hecho, a la prueba me remito. Todos los años indulta de verdad, no indulta de indulto de tal. Pues un montón de toros, y eso es porque tiene calidad en las embestidas, claro. También es cierto lo que tú dices, molesta bastante a las figuras actuales, le molestan, ahora tiene auténticos problemas el querer un poco aquello compaginar, que le valga todo, porque claro, a mí me puede valer que el toro se me abra por fuera, pero si a mí no me gusta que se abra por fuera, porque me gusta que venga por aquí, pues bueno, son evoluciones que tiene que tener la ganadería, claro. Podríamos decir, Zacarías, que el de García Grande, Domingo Hernández, es un toro de autor, ¿no? Muchos dicen que es un toro hecho a sí mismo y que prácticamente solo conoce justo Domingo antes es ese toro, ¿no? Muchos ganaderos han querido ser ganaderos con lo de García Grande, con lo de Domingo Hernández, y para ser sinceros, no sabían ni por dónde cogerlo. ¿Es así? Hombre, claro, es que hay que entenderlo. Esas embestidas el toro te tiene que transmitir a ti los sentimientos que en ese momento está esto, y luego hablar con los toreros mucho de cómo lo hayan visto, ver esos matices. Yo he estado con ellos y yo, ahora por supuesto que sí, pero yo al principio, cuando todavía no era ni ganadero, yo me preguntaba, con todo el respeto a esa familia, que cómo podían dejar esta vaca si yo no le he visto nada absolutamente. Si lo único que le he visto a lo mejor ha sido hacer un poquito, una vez así. Bueno, pues ahí están los genios como es justo, de esa embestida que yo solo he vestido que le he visto embestir así, bueno, pues sacar un gran toro, ¿no? Y ese Julián, ese figurón del toreo, pues de ese toro que ha embestido así un poquito, cortarle las 2 orejas al final. O sea, esto es así. Háblame para el año que viene, Zacarías. ¿Qué tienes preparado? ¿Más novilladas, más corridas? ¿Cómo se presenta el 2024? Bueno, pues eso quisiera yo saber casi un poco, porque en principio empiezas con 8 corridas, pero luego al final se van... el trato, también otra de las cosas a lo que decía Alberto, el trato del toro de Domingo junto con el de Daniel son muy complicados. Están bien, tranquilamente. No sé qué les pasa, de momento les pega un yuyo, se empiezan a pelear todos contra todos, y es otro 2 contra todos, a lo mejor no se matan porque llaman las fundas, pero ya te queda que si uno descaderado, que si el otro cojo, que si el otro se ha roto el pitón, que dice, bueno, vamos a ver las bajas, a ver si ya terminan de una santa vez las bajas, toros que ya los tienen rematados y para poder llevar a cualquier plaza ya de Francia o de aquí de España, ¿no? Y bueno, en principio arrancamos con 8, y seguro que al final arranco como mucho con 6 corridas de toros. Serán las que me termino al final, como siempre me pasan todos los años. Y luego pues novilladas, pues tendré un par de novilladas de las que no me gustan dejar de toros, no por las reatas que llevan, que a lo mejor reatas son mejores incluso que lo que dejo de toros, sino por las formas de los pitones, un poquito más abiertas las caras. En fin, esas novilladas me las quito de encima. Y luego pues tengo petición de algunas plazas de primera incluso de dejar novilladas para este año. Pero es que lo que volvíamos antes a decir, o sea, a una plaza de primera tienes que ir con un novillo lo más bonito hecho, y entonces con lo cual te estás quitando una gran corrida de toros del año siguiente. Entonces, bueno, estamos en esos matices ahora. De momento lo que sí hay, 8 novilladas y 2 corridas, 8 corridas de toros y 2 novilladas. Bueno, estamos hablando de esa rama de Domingo Hernández, no hay que olvidarse de otra ganadería que ha sido clave en la tuya, que es la de Daniel Ruiz, ¿eh? Hombre, mi gran amigo Daniel, como decíamos antes con José Luis, o le querías o le odiabas, ¿no? Entonces Daniel Ruiz ha sido un grandísimo, y sus hijos y la familia son una grandísima familia y unos grandísimos ganaderos, y son totalmente, a lo que decía, los matices son totalmente diferentes lo de Daniel con lo de García Grande, ¿no? Yo he hecho ahí una especie que Daniel, yo se reía mucho de mí, que me decía, los cruces no son buenos. Parece que le estoy viendo así como era de, los cruces no son buenos, Zacarías. Los cruces que al final vienen todos del mismo árbol, ¿no? Pero bueno, él los llamaba cruces, ¿no? Porque es verdad que los ganaderos, una vez que estás consolidado, pues tienes cierto amor a lo tuyo que has creado. Entonces, si lo juntas lo tuyo que has creado con lo de otro, que es muy buen ganadero, pero que no se lo quieres reconocer, pues no te gusta, ¿no? Pero la verdad es que a mí no se me da mal, yo he cogido el chip de uno y del chip de otro,
Y los toros cumbres que yo he echado hoy por hoy, pues han sido la fusión de las dos ganaderías. O sea, esos finitos que he mandado a Colmenar Viejo, por ejemplo, de Urdiales, que salió por todos los sitios y tal, pues era algo de Garcigrande con algo también de Daniel, ¿no? Ya productos seleccionados por nosotros, pero eran de esas líneas, ¿no? Yo la ganadería nuestra la llevo en 3 partes. Una, Daniel puro, otro Garcigrande puro, dentro de los cercados que yo puedo, y luego tengo aquello que es la unión de unas cosas con las otras, que me va muy bien. El claro. laboratorio, digamos, Sí, ¿no? sí, efectivamente, el laboratorio. Ahí te puedes encontrar cualquier cosa. Sí, pero se identifican, o sea, aunque lo mezcles, yo veo un toro un poquito despistado pues, de salida, no sé qué, no sé cuántos, y veo la vaca, la madre que es, y tal, digo, esto va a hacer tal movimiento. Te vas adelantando un poco, otras veces te equivocas, la mayoría de las veces te puedes equivocar, ¿no? Pero lo vas haciendo y dices, este toro es de estas líneas y lo está haciendo lo mismo que la madre, con lo cual este va a tener en tal punto, va a decir, hasta aquí hemos llegado porque ya no aguanto más, porque me has pegado una tanda de 30 muletazos por abajo, me he roto abajo y ya no soy una máquina, hasta aquí he llegado y el torero tiene que saber. El matador tiene que saber lo suficientemente inteligente para que ha llegado, le ha cortado las 2 orejas, vamos a adornar aquello, a matar y a por las 2 orejas, que es lo importante, ¿no? Ahí son los matices de cada toro. Por eso es fundamental, creo yo, en mi opinión, que los matadores conozcan perfectamente la ganadería. Perfectamente. ¿Os preocupáis los matadores por conocer las ganaderías, Paco? Nos gustaría, pero a veces no podemos, ¿eh? Muchas veces no tienes opción a conocer, pero sí, claro, es importantísimo conocer las embestidas de cada toro que vas a matar. Sí. Prácticamente la de Miura la has conocido en la plaza, claro. Sí, porque he tentado un par de veces, pero hace muchísimos años. Desde estos últimos años que he matado en Castellón y Valencia no he podido ir a tentar. Entonces, directo. Alberto, en tu época eso se estudiaba mucho, lo de voy a conocer la ganadería. Voy a contar una anécdota buena. Nos anuncian un San Isidro a 3 toreros que nos llamaban artistas, que éramos Frascuelo, José Luis Moreno y yo. Matamos una de patas blancas, una de Barcial, y nos fuimos a conocer la ganadería. Qué mal. ¿Para qué fuimos? Teníamos pesadillas, los 3 nos llamábamos. Un sinsentido, ¿no? Un sinsentido. Aquello fue un sinsentido, no tenía, que no sabíamos, no teníamos ni idea ni por qué. Que al final fue cuando nos llamaron y dije, no, hay un cartel muy bonito, están todos encantados. Bueno, ya os diremos que matáis. Barcial. Que el año anterior en verano había saltado una buena corrida en Barcial, imagínate. Pero que habían saltado 3 toros interesantes y el Frascuelo le había dicho, oye, yo quiero matar el año que viene la de Barcial, que salen toros muy interesantes, yo soy muy capaz. Joder, pues no corrimos. Bueno, Alberto Ramírez, que a veces era artista, pero ha sido un torero valentísimo. Muchas veces se ha destacado más esa faceta del valor, ¿no? Bueno, ha habido de todo. Ha habido tardes, afortunadamente, de artista, ha habido tardes de echar el resto. Sí, pero bien, bueno, no sé, no voy a ser yo quien me juzgue, ¿no? Pero bueno, valor no me ha faltado, seguro. ¿De qué tardes te acuerdas más como matador de toros? Barcelona fue sí una parte, el primer año en el 99, fueron 3 tardes seguidas. 3 tardes que hubiera salido las 3 a hombros, las pinché las 2 primeras, pero bueno, fueron continuadas, fue domingo de resurrección, domingo de Ramos, domingo de resurrección, no sé cuál es el orden, pero da igual. Y otras, fueron 3 tardes seguidas, otra en verano, con Finito y el Tato, y esa plaza la tengo con mucho cariño, la verdad, y es una pena, ¿no? Lo que está pasando. Sevilla, llegué, corté una oreja, no volví más, pero estuvo bien. Estaba anunciado eso fue de novillero, y estaba anunciado me iban a anunciar en el primer año de alternativa en la Feria de Abril, y se murió Teodoro Canore. Y bueno, pues llegó su hijo y todos los carteles los tiró todos para atrás, y bueno, pues yo me caí de la feria, porque era una apuesta de Teodoro Canorea, porque había visto la novillada y le había gustado mucho, en fin, también quitó el lunes de resacas de Guardiola, o sea que, en fin. Y luego, pues, Madrid, sin duda. Madrid. Aquella corrida de beneficencia te dio mucho también, ¿no? Sí, además es una plaza donde yo me sentía muy a gusto. Debuté con el Ventorrillo, con 1 de mayo,
Sí, sí, sí. En 1 de mayo, una feria hacer una mini feria de la comunidad de novilladas. Sí, en Madrid es una plaza que me he sentido siempre muy a gusto y muy bien, con todo el miedo que eso lleva, pero sí, hombre, y aquella corrida de beneficencia, pues imagínate, año 2001 y además una corrida de Vitorino. O sea, sí, fue un paquete, pero bueno, bien, tengo mucho cariño a esa plaza. Qué pena Barcelona, ¿verdad? Que además siempre fue refugio también para toreros de Castellón, la zona del norte, Vinaroz, Tarragona, y que ver todo aquello desolado es triste. Es incomprensible, ¿no? Es porque se mezclan las cosas, porque se mezcla la política, se mezcla con esto, no, es que no tiene ningún sentido. Yo creo que el toro siempre ha sido del pueblo, el toro siempre ha sido de la gente, no ha recibido, desde hace muchísimos años, no ha recibido ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subvención, ningún tipo de nada. ¿Qué daño hacemos? ¿Qué daño hacemos? Si la gente queremos ir. Cuando se cerró la última corrida fue la de la Merced, si no me equivoco, con José Tomás. Bueno, pues aquello hablaba por sí mismo, ¿eh? No tiene ningún sentido. Paco, hablaba Alberto de Madrid, que ha sido una plaza que le gustaba mucho torear. Tú este año volviste a Madrid, no hubo suerte, pero bueno, ¿cuáles fueron tus sensaciones de tu paso por las ventas? Bueno, las sensaciones dentro del miedo que pasa uno y la corrida que mataban en este caso, pero bueno, me encontré bastante tranquilo y bastante a gusto, entre comillas, dentro de lo que salió en la plaza, porque bueno, también yo tengo un porrón de años y ya pues la presión que tenía a lo mejor en el año 2010 no es la misma que ahora, y bueno, yo tampoco me vuelvo loco como me volvía cuando era más joven, ¿no? Ya tengo bastantes años y bueno, intenté tomarme la tarde dentro de la seriedad que tiene la Plaza de las Ventas, pero sin volverme loco en presionarme para intentar disfrutar de una tarde como era, porque a lo mejor es la última. Los años en tu caso te han beneficiado, ¿no? La madurez de la que tanto se habla, en tu caso te ha ayudado a afrontar muchos compromisos así. Sí, porque, como te he dicho, ¿no? Creo que los primeros años míos de matador era un torero muy atacado a la hora de tener que triunfar y que fuera todo conforme tenía que ser y mucho más presionado siempre en todo momento. Y bueno, la espera o los años me han dado eso, ¿no? La tranquilidad de que bueno, intentar hacerlo lo mejor posible y para que te sirva en el futuro, pero que al fin y al cabo, si las cosas salen mejor y si no salen, pues sí, seguir luchando. ¿Cuál es tu sueño ahora? ¿Tus metas? Bueno, pues me gustaría, sobre todo, vivir en torero, ¿no? Y que la gente me vea, pues que creo que todavía no se me ha visto torear muy seguido un toro bien, o que se me vea capaz de matar cualquier toro, o incluso torear bien un toro difícil, ¿no? Un toro de la ganadería, es que tengo claro que va a ser mi circuito, las ganaderías duras, y bueno, ser capaz de torearlos y ojalá pues que esas ganaderías duras también embisten y ese toro cojarlo me gustaría mucho. Vivir en torero significa que no tengas que levantarte a las 6 de la mañana para ir a la fábrica, sino para ir a correr, por ejemplo. Bueno, sí, sería una de las motivaciones mías esa, ¿no? De vivir del toreo y no tener que trabajar para poder vivir. Sería bonito torear un número de corrida elevado para dejar el trabajo. ¿Es duro eso o cómo se lleva? ¿Cómo se compagina? Bueno, es muy duro y muy difícil, porque al fin y al cabo, como siempre dicen, ¿no? El toro es muy celoso y quiere que te dediques todo el tiempo para él, y cuando está trabajando uno se debe a una jornada de trabajo de 8 horas o 9, pues luego cómo te puedes preparar, cómo te repartes el tiempo para hacerlo todo, ¿no? La preparación física, la de salón, el campo está imposible porque bueno, te limitas a tentar en fin de semana y es muy difícil que los ganaderos todos tienten en fin de semana y que te atiendan en fin de semana. Entonces es muy difícil para un torero en mi situación, pues en la preparación, el entrenamiento y sobre todo pues el que estamos en una provincia que estamos muy lejanos de cualquier ganadería para estar todos los días. ¿Ser torero en Castellón es más difícil que ser torero en Sevilla o en Madrid, por ejemplo? Yo siempre lo he dicho, mi etapa mi época que estuve de profesor en la escuela de Castellón, el nivel o la evolución de un torero de Castellón a cualquier otro chaval de otra escuela, fuera del Levante, por cierto, la diferencia es de 3 años
mínimo. Un chaval de Castellón mínimo tiene que estar 3 años o 4 de sin caballos, y a lo mejor otro del centro o del sur o de Extremadura en 1 año y medio o 2 pues capaz de debutar con caballos porque está realmente toreado, hecho, cosa que nosotros aquí lo tenemos más difícil. ¿Es así, Alberto? ¿Es tanta la diferencia? Sí, Ser torero en sí, Castellón. yo lo veo igual. Ya era así en mi época. Yo no vivía en Castellón. O sea, yo cuando decidí ser torero me fui de Castellón. Y pasé toda mi vida taurina fuera de Castellón. Volví a Castellón cuando me retiré. Y es así, es tal cual, como dice Paco. Sí, porque bueno, no podemos tentar esa clase de ganaderías que hay en otras provincias. Aquí hay poquitas, por suerte ya hay alguna, pero no podemos tentar mucho. Y también gracias también a las autóctonas, ¿no? Que nos dan la posibilidad de, pues aunque sea de sudar y no quedarte muy quieto, pero bueno, de estar físicamente bien. Que yo le estoy muy agradecido a todas las ganaderías de la tierra, porque yo me he hecho torero con ellas y debuté con caballos y no sabía poner una vaca al caballo, ni había puesto nunca una vaca al caballo. Y gracias a estas ganaderías pues yo estoy aquí. Pero sí es verdad que nos cuesta mucho más trabajo, y sobre todo a los chiquillos sin oficio, hacerse con esta clase de ganaderías de aquí. El ambiente también, ¿no? Es distinto el ambiente de Castellón, sin menospreciar esta tierra, evidentemente, a otra zona más ganadera o más taurina. Sí, el toreo no se vive como se vive en otras provincias. Y ahora, por suerte, pues a los años, ¿no? Ya creo que está habiendo más profesionales, habemos más matadores de toros, pero cuando yo salí, por ejemplo, era todo mucho más toro de calle, festejo popular, y estábamos todos más verdes en ese aspecto, tanto mi padre como el otro. Éramos a base de golpes y porrazos a un hacía torero. Porque no teníamos la suerte de tener un profesional en tu casa, ¿no? Bueno, pues doble mérito todavía, ¿no, Paco? Alberto, Sin ser duda. matador de toros en Castellón. Sin duda, yo siempre digo lo mismo. Castellón y Valencia tienen una cosa muy buena, que es que son las primeras ferias de la temporada. Pero una vez ha pasado Castellón y Valencia, los chavales de aquí que hacen, es complicado, es complicado. Valencia sí tiene una escuela taurina mucho más potente, con mucho más recursos, ¿no? Pero Paco, que ha estado trabajando con los chavales de aquí, de verdad que tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito. Zacarías, voy contigo. Estáis de moda los ganaderos de la Sierra de Madrid ahora. Bueno, ahí vamos tirando. ¿Por qué lo dices? Hay una serie de ganaderos ahí importantes, ¿no? Zacarías Moreno, Victoriano del Río. Sí, por supuesto. Y los dos en Guadalís de la Sierra. Los dos en Guadalís de la Sí. Sierra, ¿no? Algo se pega. Yo he llegado después de Victoriano. Victoriano es un grandísimo ganadero. Pues bueno, me arrimo a él para que se pegue algo, claro. ¿Cómo es ser ganadero en la Sierra de Madrid? Pues muy bonito y muy exigente. Porque allí en Guadalís además tenemos aparte parte del tendido 7. Con lo cual no razonan, algunos sí razonan algo, pero otros no razonan nada. Es como si hablas con la pared. Igual. Está ese rosco que lo único que le gusta es oírse a él. Y ya hay veces que digo, mira, no quiero hablar de toros con este hombre, es que es imposible. Roscos de Guadalix. ¿Perdón? Roscos de Guadalix. Sí. Mira, estaba su cuñado, que falleció hace 5 o 6 años, que era Fausto, por ejemplo, que os decía, que me sentaba a mí, chaval, no dejes de estudiar, no dejes de estudiar, que en esto no te vas a ganar la vida. Eso suena muy bien cuando a ti no te llega. Pero cuando se lo haces a uno de tu familia, a un torero, o tú sientes es amigo tuyo, o sin ser amigo, pero tú sabes lo que está sufriendo ese hombre en Madrid, delante de la muleta, lo haga bien o lo haga menos bien, ¿vale? Pues sabes lo que sufre. Y entonces esos tíos aguantándolos, bueno, pues eso los tengo que aguantar en Guadalís, alguno de ellos, ¿eh? Luego también hay grandes aficionados. Allí el pueblo está dividido en dos líneas. Una, que es los morantistas, digo, pero bueno, son vosotros como, que son extremistas también, y los otros extremistas, que son el Rosco y compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues con aquello hay que luchar, hay que hacerlo. Y luego tenemos en Chinchón, que encima tengo en Morata, que hay otros 2 o 3 que son muy extremistas del 7. Digo, vale, me voy rodeando de toda esta gente. Pero no les hago mucho caso, por si no te quitan del camino y te desvían, y en todo lo que un ganadero tenemos que estar centrados allí. Es una zona muy bonita, es una zona muy ganadera. Y bueno, yo concretamente, donde tengo los toros, pues está desde 1860, que es la antigua finca de don Esteban Hernández. Lo que luego fue Hernández Tabernilla, Hernández Pla, Sotillo Gutiérrez, toda esa la finca, que al final es una tierra muy ganadera, sí. ¿Qué diferencia, o explícanos por qué tienes esas 2 fincas, la del Beato en Morata y luego la donde tienes los toros?
Bueno, aquí hay uno de Chinchón que puede decir, que no lo tienes en Morata, que lo tiene. Yo siempre me he criado en Morata, pero realmente es el término de Chinchón, ¿no? Aunque yo estoy más cerca de Morata. Bueno, pues yo empiezo a jugar, como decía, a jugar un poco al toro, a jugar bueno, para arriba, para abajo. Y yo cuando me decido a hacerme ganadero, pues lo único que tenía pues era la finca de Chinchón, Morata, tal. Y entonces aquello se me queda pequeño y entonces es cuando me voy ya a Guadalís. Y criar un toro en Chinchón o Morata a criarle en Guadalís es totalmente diferente. Pero en muchos matices, o sea, desde los cascos que yo, por ejemplo, en Guadalís es una zona de cuarzo, de todo, de mucho granito, mucho no sé qué, y se te quedan así las pezuñas de los animales, a la zona de la Vega de Chinchón y todo aquello, que las pezuñas no desgastan y vienen. Es fundamental, o sea, y luego pues los pitones, ¿no? Se embastecen más en la zona de Chinchón que, por ejemplo, en Guadalís. Yo consigo en Guadalís unos pitones finitos, ¿no? Que es lo que quiero conseguir, ¿no? Entonces, fíjate, estamos a 70 kilómetros de diferencia uno de un sitio de otro, dentro de la provincia de Madrid, los dos, ¿no? Y son totalmente distintos. En Morata el otro día no ha caído una helada, y ayer estuvimos a 4 grados bajo cero. Eso les hace a los animales también ser más fuertes, más consistentes. Por eso nosotros también nos tenemos que adelantar mucho más a Andalucía, por ejemplo, porque ahora tenemos que jugar con estos pasos de invierno que son muy crudos, y a lo mejor si quieres lidiar en las primeras plazas, como decía Alberto, que puedan ser Castellón, Valencia y todas estas plazas así de primero de temporada, los toros los tienes ya que tener rematados, porque como no los tengas rematados, pasa el invierno y se te los come, y llega el mes de marzo y no puedes lidiarlos, claro. Tu ganadería, El Beato, ha sido uno de los centros que ha utilizado las ventas para dejar los sobreros. Allí se han juntado toros en tu casa. Ha habido años que, imagínate el de la pandemia, ¿no? Bueno, pues sí, allí hasta este año, que este año por normativa del concurso tuvieron que abrir el Batán, y ahora los tienen allí en el Batán, pero han estado pues desde tiempos de José Antonio, incluso años antes, siempre han estado los toros de sobreros allí. Allí se pueden haber juntado, yo qué sé, 60, 70 toros, sobre todo en el tema de cuando el COVID, pues aquello era una granja, ya no llamábamos, era casi una granja de aquello de animales, que había que sacarlos de una cosa. La Escuela de Madrid hizo unas cosas muy buenas, que es todos toros sobran, buenas para los chicos que estaban adelantados, pero los chicos que estaban sin adelantar, echarles toros de 5, incluso 6 años, para mí era muy, muy duro, ¿no? Pero quiso la escuela, quisieron todos hacerlo así, y entonces allí se toreó muchos de los toros que se los cogieron las escuelas de Madrid, sí. Torear toro en el campo, Alberto, yo no sé si lo has hecho alguna vez, ¿es bueno, no es bueno? Muchos hablan de que en el valor hay que guardárselo para la plaza. Yo me hice sí. Esa fue una de las pruebas que me hizo mi padre. O sea, cogió, afortunadamente se lo podía permitir, cogió 10 toros, y si yo no había toreado ni sin caballos, me los puso. Dice, los tienes. Si eres capaz, tiramos para adelante, si no, no. Y así fue. Así fue. No, es que no tuve otra. No tuve otra. Yo siempre digo lo mismo, que yo aprendí la técnica de matador de toros. Porque yo no había toreado. No había toreado nada, no había toreado en el campo, no había hecho nada, yo no había toreado un tentadero. Y aprendí a guantazos. Yo cobraba todos los santos días. Todos los santos días. Y no es lo mismo cobrar de una vaca que cobrar de un toro. Pero bueno, que yo entiendo perfectamente lo que está diciendo Zacarías, pero bueno, en aquel momento también es verdad que yo no era un niño, yo tenía 23 años. O sea, yo no estaba para perder tiempo. Había terminado mi licenciatura, tenía que empezar. Si quería, tenía que ser aquí y ahora. Y así fue. En 2 años y 6 meses yo pasé de matar mi primer novillo a ser matador de toros. Hay más, imagino que hay de todo, ¿no? Hay cosas que benefician y cosas que no. El tener 23 años y empezar en esta profesión, hoy en día los chavales, los toreros empiezan muy jóvenes, ¿no? Claro, tiene sus pros y sus contras. Ya eres más maduro, ya eres un hombre, ya sabes lo que quieres, pero te falta mucha información. Te falta mucha información que los niños sí la tienen. Que los niños que son jovencitos aprenden como esponjas. Tú no la tienes. Yo muchas veces me he sentido como un paracaidista que llegaba al sector taurino y no tenía ni idea, ¿no? Sinceramente. Pero bueno, esto es así, no tiene segunda oportunidad, ¿eh? O lo coges o lo dejas, pero no hay más. A veces
en unos aspectos es positivo, por eso, pues bueno, pues ya eres un hombre hecho y derecho, ya tienes otra visión, también tienes otro tipo de cultura, tienes bueno, otra visión del mundo, pero que el mundo del toro es un mundo muy particular y muchas veces o aprendes las cosas de pequeño, luego cuesta mucho. Paco, ¿tus primeros pasos cómo fueron? ¿Cómo aprendiste a torear? Pues bueno, mis primeros pasos, la verdad que empecé a torear solo cuando era un niño, cuando fue 13 años, en mi casa de mi abuela, en el patio, con un capotito que me regaló mi padre o algún amigo de mi padre. Y realmente empecé a torear solo, ¿no?, en mi casa, y cuando llegué a la Escuela Taurina de Valencia con 15 años, más o menos ya lo movía. La verdad que la escuela sí se portó muy bien conmigo en ese año que estuve, que solo estuve un año en Valencia, y porque bueno, cuando llegué allí no me tuvieron que decir cómo se cogía un capote o cómo se cogía una muleta. Entonces sí que es verdad que a raíz de torear solo en mi casa, pero autodidacta, porque nadie me enseñaba ni nadie me decía cómo era el torear, pero bueno, lo que había visto en mi casa, películas o mi padre que era taurino, pues al llegar ya con cierto oficio a la hora de cogerlo, pues fue muy importante, con 15 o 16 años y bueno, luego tuve un tiempo de parón y yo no sé si yo escucho, yo creo que no. Un tiempo de parón a los 18 años y ya volví a los 21 y ya debuté con caballos. Vamos a ir acabando, pero antes quería preguntarle a Zacarías, ya que estamos hablando de la formación de los toreros. Tú tienes en tu casa una figura del toreo. ¿Ha sido fundamental dar ese paso y encerrarse en tu casa para ser actualmente quien es, que es Daniel Luque? Sí, Daniel Luque está hecho a su imagen, de verdad que tenía una fama un poco de así, boom, de genio, de no sé qué, que va, es una dulzura de persona, como decías, tú has madurado totalmente, ya sabe dónde duele, cómo duele y no sé qué, entonces ya se deja de tonterías, es que ha hablado mal de ti, pues que siga hablando, yo a mi tran, a mi camino y ya está. Daniel tiene un mérito enorme porque se encierra allí y este año, a la semana que viene, después de estas fiestas, no, el lunes que viene, ya se encierra, se bajará para su casa el día de Nochebuena, 25 estará, pero el 26 ya se sube para arriba otra vez y estará hasta el día 13 de enero que se va, no recuerdo si es en Cali, me parece que torea, bueno, no sé, en un sitio que torea, luego tiene varias corridas ya en el mes de enero, pero por ejemplo cuento lo de que le pasó el año pasado y hay que sufrirlo, eso hay que sufrirlo. Meterse el día 5 después de enero y no salir absolutamente nada hasta que vino a Castellón. Nada, o sea, ya coger un constipado, un gripazo, el tío medio muerto, salir a las 7 de la mañana de noche por todos los sitios, irse con un gorro que se ponía, que si te le veías por la calle, vamos, por la calle no, por el campo, en el camino, salías corriendo porque dices, madre mía, ¿dónde se ha escapado este hombre, no? Hay que tener mérito, hay que tener una preparación física, y él lo dice, que gracias a esa preparación y a esa dureza que ha tenido en el campo durante todo el invierno ha podido aguantar toda esta temporada. De hecho, los últimos movimientos que hizo después del puerto, que le reventó, le cogió un toro y le reventó en el puerto de Santa María, le sacó los intestinos para afuera con una rotura del peroné, me parece que ha sido, con 27.000 tornillos. Cualquiera de nosotros, esa cornada que sufrió este hombre, que le ha podido dejar en silla de ruedas, fuera de la temporada, yo creo que no nos recuperamos en un año. Él, a los 20 días, a base de amor propio, imaginaros el dolor que aquella persona tiene que tener para aquello poder apoyar solo el pie, ¿no? Se fue a Arles, tuvo la gran suerte en Arles salir por la puerta grande, se fue a Dax. Luque, su feudo está en Francia, hasta ahora ha estado en Francia y es el líder, es la figura del toreo mayor que hay actualmente, que es Daniel Luque en Francia, ¿no? Y sobre todo en Dax. En Dax salió también por la puerta grande, hizo un grandísimo esfuerzo y su objetivo ya no era, como decíais antes, la ilusión. Su ilusión no estaba en ganar ese dinero, que era importante también lo que iba a ganar en esos días, ¿no? Pero su ilusión sobre todo era llegar a Sevilla a la despedida del Juli,
Entonces, yo le decía, digo, bueno, si llegas, llegas, y si no llegas, pues no llegas, no pasa nada. No, eso yo no puedo fallar. Bueno, pues fue prácticamente con las piernas a rastra, y fue muy emotivo, una cosa que tiene un valor humano totalmente. Estuvo a punto de salir por la puerta del Príncipe. Me dijo cuando estaba en el hotel que parecía un señor de 90 años, se ha tumbado así, no se tenía, estaba muerto en vida. Y dijo, Zacarías, sé que en otros momentos, para mi juicio y para muchos, creo que además en la prensa lo pusisteis así, yo creo que incluso le quitaron la puerta del Príncipe en la despedida del Juli. Pero sobre todo lo que voy a contar humanamente de esta persona, porque los toreros tienen un valor humano enorme, no os podéis imaginar, cuando de verdad ese fondo le llegas a ellos y te expresan sus miedos y sus cosas, ¿no? Es muy emocionante estar hablando con ellos. Pero sobre todo humanamente dijo una cosa, Zacarías, se me ha ido la puerta del Príncipe porque físicamente ya no podía. Pero también te digo una cosa, si hubiese conseguido la puerta del Príncipe, ese día no había salido yo, había salido de la mano del maestro Julián. Para mí eso fue muy emotivo. Un tío con una puerta del Príncipe, tenerla ahí, que cualquiera hubiese dicho, ya es la mía, ¿no? Y salir, y estaba escrito, y estaba todo, que él no hubiese salido jamás por la puerta del Príncipe si el maestro Julián no hubiese salido. Tienes que apuntarte ese tanto que gracias a quien es Luque hoy en día es un poco gracias a ti también, que has sabido amarrar a ese Daniel que es incontrolable muchas veces. Bueno, a lo mejor amarrarle él se ha dejado, por supuesto, pero aquí quien se pone son ellos, con su muleta y su espada, y quien resuelve las circunstancias son ellos. Nosotros los de afuera los podemos ayudar, les podemos aconsejar, y desde el punto de vista de fuera, bien, todo lo que tú quieras, pero de verdad el mérito, de verdad lo tienen ellos, que son los que se ponen delante, vamos. Bueno, voy a acabar ya contigo. Ya has dicho que tienes corrida para Castellón, si van a verla. Estamos en... No. Sin compromiso, pero estamos en una localidad muy taurina. Aquí el Bou al Carrer se vive con una grandísima pasión. No sé, la cantidad de toros terribles que se exhiben aquí por las calles de Onda. ¿Hay toros para las calles en tu casa? Bueno, posiblemente los haya, no lo sé. Todavía es muy pronto de ver esto como... No es pronto, porque todo el mundo dice que para el año que viene no hay toros. No sé si es verdad, Tom. Yo que sé, no sé ya si hay toros o no. Lo que sí es cierto, sí es verdad que yo actualmente tengo prácticamente casi todo acoplado, poco acoplado, y los veedores han estado antes en el campo viendo todo el tema. Y en el mes de octubre, que todavía no habíamos acabado, pues ya han estado viendo, por ejemplo, plazas de aquí cerca bueno, que no puedo decirlo porque no se puede decir todavía los carteles de nada, ¿no? Y bueno, pues se han adelantado, yo creo que se han adelantado bastante. Si hay toros o más toros o menos toros, pues los compañeros con los que yo hablo más o menos, pues están igual en la misma situación, todo. Pero en eso yo creo que Alberto sabrá más de sus veedores, cómo está el campo, porque ellos son los que más visitan mi casa, la otra, y son los que realmente más saben cómo está la cabaña del Bravo. ¿Para las calles hay? Yo creo que sí puede haber algo. Gracias, Zacarías. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, por haber venido desde Madrid hasta Onda, hasta Castellón, y hablar de esa manera como haces de toros y de ganadería y del toreo y de pintura también. Gracias, Zacarías. Muchísimas gracias a todos ustedes. Termino con vosotros, Paco. Desearte toda la suerte del mundo. No sé si vas a estar en Perú antes de poder estar en las plazas, como de empezar la temporada aquí en España, pero que te deseamos toda la suerte del mundo y que el 2024 tiene que ser el año ya de Paco Ramos, de despegar definitivamente. Ojalá así sea. Gracias, Paco. Aquí tienes a tu gente que seguramente esté apoyándote. Alberto Ramírez, que gracias por estar aquí. No eres un hombre que se prodiga mucho en los coloquios taurinos. Ha sido difícil arrancarte de Castellón y venir esta tarde aquí a compartir una tertulia con todos nosotros. Y sobre todo, bueno, sabemos que el papá, el maestro Pepe Luis Ramírez, está ahora pasando unos momentos delicados, así que te dejamos porque tienes que irte con él. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos ya noticias de Castellón. Sí, ya prontito. Muchas gracias a todos, de verdad. Pues gracias a todos por su asistencia y buenas tardes.